Roberto Martínez es investigador de seguridad del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky en Latinoamérica desde abril de 2012. Es responsable del análisis y monitoreo del ambiente de malware en México a través del análisis y las previsiones de las tendencias locales, con un enfoque especial en el hacking ético, el análisis forense y las pruebas de penetración. Anteriormente, Roberto colaboró con IT-Legend Security, donde participó en proyectos de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración para importantes empresas en América Latina. Estudió en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Tec Milenio en Monterrey. Posee una amplia experiencia como instructor senior en IT y seguridad de la información, así como arquitecto de soluciones de seguridad e investigador y experto en análisis forense digital. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Roberto Martínez. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Martínez, soy parte del equipo global de investigación y análisis de Kaspersky para América Latina y el día de hoy voy a platicar con ustedes del incremento de ataques de ransomware que se han presentado en el sector de la salud, derivado justamente de la pandemia de COVID que se ha presentado a nivel global. Y voy a iniciar compartiendo con ustedes cómo la tecnología ha sido un gran aliado de la medicina en los últimos años. Nosotros hemos visto que en campos como la telemedicina, los doctores tienen acceso hoy día a pacientes que antes no era posible debido a la distancia y las complicaciones del terreno. Por otro lado, el uso de dispositivos de Internet de las Cosas le abre la posibilidad a los doctores de dar un seguimiento puntual del estado de salud de los pacientes en tiempo real. Por otro lado, también el uso de dispositivos que permiten realizar estudios a estos pacientes ayudan a detectar enfermedades de una forma más temprana. Por otro lado, las aplicaciones que se utilizan en los hospitales permiten al hospital tener acceso a los expedientes clínicos de los pacientes o a la propia gestión del hospital. Desafortunadamente, cuando hay avances tecnológicos, aparecen implícitos nuevos riesgos y obviamente el campo de la salud pues no es una excepción. Pero principalmente nos vamos a enfocar en esta charla del riesgo que representa el ransomware para estas organizaciones. Particularmente vamos a entender cuál es el impacto, cuál es el origen y por qué realmente el riesgo es muy grande. No solo los hospitales o no solo el sector de la salud ha sido afectado por el ransomware. Ha habido otros sectores que también han sido muy afectados, por ejemplo los gubernamentales, el sector energético y particularmente el sector de la salud se ha convertido en un foco en los últimos meses, aunque ya se veía venir un incremento previamente, porque la capacidad de atención, el número de pacientes que están atendiendo, por ejemplo, derivado de la pandemia de COVID, hace que la continuidad de la operación sea indispensable para estos hospitales. Es decir, un hospital simplemente no puede parar. La realidad es que tiene que seguir trabajando porque es un asunto de vida o muerte. Los cibercriminales lo saben y obviamente esto lo ven como una oportunidad de presión para que los hospitales o las instituciones de salud puedan pagar un rescate. Pero entendamos el origen del ransomware. Realmente el ransomware no es nuevo, tiene ya aproximadamente 30 años, aunque probablemente ustedes acaban de escuchar acerca de este tipo de amenaza. Y apareció con un virus conocido como AIDS. Obviamente en esa época pues, el virus del SIDA era muy conocido, entonces le puso este nombre. Obviamente para ganar relevancia. Existen muchas similitudes, de hecho, del sector de la salud con el sector informático en referencia a algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de virus informático está relacionado con los virus humanos en cuanto a su funcionamiento. Entonces, la motivación durante todo este tiempo, desde el inicio, ha sido siempre financiera. Es decir, aquellos que desarrollan ransomware, su principal motivo es obtener una ganancia a partir del secuestro de la información y por eso pedir un rescate.
Pero el impacto no va solo desde el punto de vista financiero. Aunque en la mayoría de las ocasiones los cibercriminales piden cantidades millonarias, la realidad es que otro problema muy importante tiene que ver con la operación. Un hospital, sobre todo en este tiempo de pandemia, de COVID, no puede dejar de funcionar simplemente porque sus sistemas no trabajan. Entonces, esto ha sido un factor de presión, como les comentaba, adicional, que hace que un hospital se vea empujado, orillado a pagar el rescate. Y otro problema es que en los últimos meses hemos visto que el cambio en el modo de operación de los cibercriminales los lleva a realizar el secuestro de la información. En este caso, por ejemplo, sabemos que la información de los pacientes es altamente confidencial. Entonces, el hecho de que alguien se lleve esa información puede representar un impacto también desde el punto de vista reputacional para los hospitales. Esto los cibercriminales lo saben y debido a esto nosotros vemos en todo el mundo que como parte de estos ataques el robo de información se convierte en algo muy lucrativo, porque si el hospital no paga, pues obviamente ellos tienen la posibilidad ya sea de vender esos datos o de hacerlos públicos. Este tipo de ataques se ha visto en todo el mundo, como podemos verlo, no solo en Europa, sino también en América, y el objetivo es ese siempre, hacer la suficiente presión para poder obtener un ingreso. Y lo que hemos visto es que en la mayoría de los casos el problema se ha agravado también y se ha incrementado este número de ataques porque no se ha entendido claramente en qué consiste un ataque de ransomware. Muchas veces se le relaciona simplemente con un virus o con un malware y la realidad es que es más complejo que eso. Es decir, no hemos entendido que el ransomware en algunos casos se convierte en la etapa final de un ataque, es decir, existen ataques previos que nosotros tenemos que considerar. Significa entonces que muy probablemente cuando aparece el ransomware en la red del hospital o cuando la información se empieza a cifrar, la verdad es que los atacantes ya habían tenido acceso mucho antes. Entonces, este problema principalmente ha tenido un crecimiento importante en los países como Brasil, México, Colombia. Por lo regular, bueno, hemos visto que Brasil ha tenido una mayor incidencia en general en términos de riesgos informáticos, pero siempre de la mano está México y Colombia en segundo o tercer lugar. Esta posición puede cambiar, es muy relativa, pero esto se debe principalmente a la adopción de la tecnología. Es decir, en estos países hay un uso muy importante, hay una penetración muy importante de la tecnología, el uso de dispositivos digitales es mayor y por esa razón, bueno, se convierte en un blanco y estadísticamente pues estamos hablando de un mayor número de equipos que pueden ser afectados o comprometidos. Otra forma es entender en qué consiste el modelo de negocio del ransomware, es decir, cómo funciona. Como ya vimos, la motivación principalmente y la mayoría de las veces va a ser financiera y el número de ataques que hemos detectado a nivel global es de millones de usuarios que son afectados cada año por este tipo de amenaza y como decíamos, existen diferentes blancos, pueden ser los propios usuarios o pueden ser las organizaciones. Pueden ser en el sector salud, por ejemplo, los hospitales o pueden ser específicamente los doctores. El tema es que realmente el ransomware no es algo genérico. Por ejemplo, una característica muy interesante es que encontramos diferentes familias y les hablaba yo hace rato acerca de la similitud que existe con el sector de la salud y es que, por ejemplo, así como existen diferentes cepas de virus humanos o de virus a nivel de biológico, existen también a nivel tecnológico diferentes familias de virus o diferentes familias de malware. Por ejemplo, hemos encontrado alrededor de 54,000 variantes de más de 60 familias. Entonces, al igual que en la medicina, tú no puedes con una sola vacuna curar todas las enfermedades. Pasa lo mismo aquí. Estamos hablando de muchas variantes que requieren atención específica para cada una de ellas y por lo tanto no es tan sencillo. Por otro lado, el contexto es que hoy día es muy fácil encontrar espacios o lugares en donde, por ejemplo, alguien que quiera hacer o dedicarse al tema del ransomware sin tener conocimientos tecnológicos lo pueda realizar. Existen diferentes servicios que facilitan la distribución de este tipo de amenazas y
Las criptomonedas, que han sido un factor determinante porque permiten, entre otras cosas, pedir rescates que no puedan ser rastreados, a diferencia, por ejemplo, de una cuenta bancaria en algún país que de alguna manera podría dársele seguimiento. En este caso, pues, por medio de las criptomonedas es muy difícil. Y es que existen, como les comentaba, servicios en Internet que, por ejemplo, le permiten a los cibercriminales, sin tener esos conocimientos tecnológicos, acceder a la creación o construcción de una manera muy sencilla del ransomware. Esto se conoce, por ejemplo, como ransomware as a service. Es decir, existe todo un ecosistema alrededor de esto que permite que el negocio florezca. Al final es como lo debemos de conceptualizar. Más que verlo como un simple virus o como un simple malware, tenemos que entender que es un modelo de negocios y como tal deja ganancias. Y al dejar ganancias, obviamente incentiva a que la gente, cibercriminales particularmente, se quieran dedicar a este rubro. Y algunos de los retos que tienen las organizaciones, los hospitales, en general el sector salud, es que, por ejemplo, una de las características que tiene el ransomware es que, al igual que algunas otras amenazas, a través de Internet no existen fronteras. Por lo tanto, no hay controles y puede, por ejemplo, aparecer ransomware desarrollado en Europa, atacando organizaciones en América, y esto de alguna forma es poco rastreable. Por otro lado, las infraestructuras a nivel global tecnológicas lo permiten. En algunos casos no existe la legislación que ayude a dar un seguimiento puntual, es decir, son delitos que son en ocasiones complicados o difíciles de perseguir. Esto abona nuevamente a que sea un negocio lucrativo. Por otro lado, los sistemas de pagos. Hablábamos de las criptomonedas, hay otros sistemas de pagos que favorecen que no tenga que existir una cuenta bancaria de por medio, y la infraestructura criminal obviamente pues requiere poca inversión en relación a las ganancias que se pueden obtener. Entonces, estos son los grandes factores que hacen o que provocan que el ransomware, en lugar de considerarse como una amenaza que podría ir decreciendo en los últimos meses, años, probablemente irá en aumento. Y les quiero compartir, nosotros liberamos un boletín justamente a finales de 2019, y es interesante porque en ese tiempo, bueno, aunque ya se conocía poco acerca del virus o de la pandemia que venía del coronavirus, realmente no se visualizaba cuál iba a ser el impacto que iba a tener. Hoy en día lo sabemos, pero en ese momento, incluso antes de la pandemia, nosotros ya veíamos un incremento en el ransomware dirigido al sector de la salud. Y nosotros preveíamos que en 2020 este número iba a aumentar. Es decir, sabíamos que se había convertido en un blanco favorito de los cibercriminales, porque, como les decía, los hospitales están particularmente vulnerables debido a que pues tienen que atender a los pacientes. Es un asunto de vida o muerte. No es como que yo dejo de operar mi empresa, tengo pérdidas financieras, sino que la gente se puede morir literalmente. Y veíamos que no se había tomado muy en cuenta el riesgo real, es decir, no se visualizaba, no se entendía el problema real. Se pensaba nuevamente que esto se solucionaba solamente con un antivirus y que el problema se resolvía en ocasiones simplemente corriendo ese antivirus, quitando el ransomware, y la información regresaba a la normalidad. La verdad que esta falta de conocimiento, por ejemplo, de lo que representa y el impacto que puede tener, fue un factor para que creciera el número de incidentes en ese sentido, y lo vemos hoy día, ¿no? Se unieron todos esos factores y vemos cada vez más el problema acrecentándose en el área. Pero la pregunta clave, ¿cómo hacemos frente a este tipo de amenazas? ¿Cómo el sector de la salud puede reducir el riesgo a ser afectado por este tipo de malware, por este tipo de ransomware? La verdad es que se tiene que partir de una estrategia. Y la estrategia tiene que ver, como les decía, con entender globalmente cuál es el problema. Es decir, entender desde todos los puntos de vista. Si, por ejemplo, el modo de operación de los atacantes es primero entrar a la red del hospital o a la red de la institución y a partir de ahí sacar información de la empresa, significa que tenemos que mejorar nuestras capacidades, por ejemplo, de monitoreo y detección. Debemos de entender que el área de seguridad es clave para la mayoría de las organizaciones hoy día.
ya no es solo una extensión del área de sistemas. Y a partir de esto tenemos que diseñar la estrategia de protección. Al entender cómo funciona la amenaza, tenemos posibilidad de mejorar nuestros esquemas de protección. Hace 3 años, por ejemplo, se hablaba mucho de un ransomware conocido como WannaCry y del gran impacto que tuvo a nivel global, porque nunca se había visto un ransomware que se distribuyera de forma automática. El tema es que en ese entonces ya existía la forma de poder proteger los sistemas contra WannaCry. El fabricante Microsoft ya había liberado parches que permitían proteger a los equipos de esta vulnerabilidad que aprovechaba el ransomware. Muchas organizaciones no lo habían hecho, no se habían protegido, aun cuando ya existía. Es el equivalente a que se libere una vacuna y la gente no se vacune, pues el riesgo de que sea infectada es mucho mayor. Entonces, un punto muy importante, estratégico, es que tenemos que entender que la protección se debe hacer de forma proactiva. Al igual que la gente se vacuna contra las enfermedades, hay que buscar la forma de protegerse contra las ciberamenazas, entendiendo particularmente lo que representa cada una de ellas. Y como les decía, dentro del campo de la medicina, bueno, existe la criptovirología, que es parte de la actividad que realizamos nosotros, de entender cómo, por ejemplo, los cibercriminales utilizan el área de la criptografía para generar este tipo de malware y de alguna forma eso nos ayuda a entender mejor cómo desarrollar las vacunas, cómo desarrollar los sistemas de protección que van a ayudar a prevenir o a proteger contra estos ataques. Entonces, por un lado está la parte estratégica, donde las organizaciones tienen un papel fundamental. Por otro lado, organizaciones o grupos o empresas como la de nosotros, que se encarga de estudiar y analizar este tipo de amenazas. Y una pieza clave o fundamental tiene que ver con el uso de la información, la inteligencia. Esto es, por ejemplo, para un hospital puede ser clave, o para el sector salud en general puede ser clave, empezar a monitorear y saber cómo está creciendo el número de incidentes hacia el tipo de organización, es decir, cuántos ataques ha habido a raíz de antes, durante y probablemente lograr tener un modelo predictivo después de la pandemia, qué tipo de factores han influido de riesgo, así como se hacen los estudios médicos, por ejemplo, de enfermedades, de cuáles son los factores que hacen, por ejemplo, que exista un incremento particular entre las edades de los pacientes que pueden ser más susceptibles a una infección, a una pandemia. Lo mismo pasa en el terreno informático. Se requiere de esa información clave para poder definir cuáles son los puntos de acción, cómo se deben tomar las decisiones que se deben de seguir para proteger mejor a las organizaciones. Entonces, si nosotros combinamos todos esos factores, podemos mejorar nuestras estrategias de defensa. También es muy importante que existan planes de respuesta a incidentes, es decir, tenemos que preparar a la organización, así como dentro de los hospitales hay protocolos a seguir en caso de incendio, en caso de un terremoto, también en caso de un ataque informático de cualquier tipo, en este caso particularmente ransomware, tienen que existir planes que nos digan qué hacer, cómo actuar, cómo tenemos que definir nuestros respaldos, en dónde deben de estar estos respaldos para que no se vean afectados. Así, en caso de un compromiso, nosotros podemos tener de vuelta nuestra operación sin la necesidad de tener que pagar un rescate. Es decir, pensar, como les mencionaba hace rato, más allá de solamente tener la protección contra el virus en particular, sino considerar todos esos factores. Recuerden que no se trata solo de un factor financiero o económico, sino también de continuidad de negocios. Otro punto muy importante es poder crear esquemas de concientización. Es sumamente importante. Al igual que se tiene que concientizar a las personas acerca de la importancia, por ejemplo, de aplicarse una vacuna y de lo que puede representar para su salud, de la misma manera nosotros tenemos que considerar la ciberhigiene como un factor determinante que ayude a reducir el riesgo de un ataque informático. Y esto se logra en todos los niveles. Es decir, que tanto el personal administrativo como los doctores, como incluso las personas de forma individual, entiendan y comprendan este tipo de amenazas y lo que puede representar. Y esto se logra a través de campañas, es decir, no se trata nada más de reenviar un correo o no se trata solamente de colocar un cartel. Hay que hacer campañas en donde la gente se dé cuenta que hoy depende
de la tecnología y que parte de su vida ya tiene relación con el uso de alguna herramienta digital. Hoy en día toda la información está digitalizada y por esa razón tenemos que entender qué representa esto en términos de riesgos. Por eso una pieza clave es la concientización. Si las personas entendemos cuáles son los riesgos, en ese sentido podemos evitarlos o podemos reducirlos. Por otro lado, es muy importante también que utilicemos herramientas que nos protejan ante las diferentes amenazas. En este caso, por ejemplo, particularmente los virus, ¿no? El malware. Kaspersky, entendiendo el problema que representa hoy día este tipo de amenazas como ransomware, liberó incluso una herramienta gratuita. Hay una herramienta específicamente diseñada para proteger a las computadoras o los dispositivos de ataques específicos de ransomware. Ustedes la pueden descargar de internet sin ningún costo y esto les va a ayudar en un momento dado a protegerse. Más allá también de lo que es la liberación de herramientas, estamos colaborando de manera muy cercana con organizaciones como Europol para liberar herramientas que, por ejemplo, ayuden a recuperar la información. Como parte de las investigaciones que se hacen de criptobiología y entender cómo funcionan o cómo se desarrollan estas amenazas, en ocasiones podemos descubrir, por ejemplo, fallas en la implementación o en el desarrollo y desarrollamos herramientas que ayuden a los usuarios a proteger la información. Por otro lado, yo en Kaspersky tuvo una iniciativa de apoyar específicamente con tecnologías y herramientas a los hospitales que así lo solicitaran en condiciones preferenciales o incluso de manera gratuita, de manera que pudieran continuar con su operación. Somos conscientes del problema y de la amenaza que esto representa y por esa razón estamos aquí para ayudarlos y protegerlos. Voy a cerrar con este concepto que tiene mucho que ver también o está relacionado de alguna manera como una analogía con el campo de la salud y tiene que ver con la necesidad de cambiar de un enfoque de ciberseguridad a un enfoque de ciberinmunidad. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente, cuando hablamos de ciberseguridad, el enfoque es hacia la protección, el enfoque es hacia la detección, es decir, tratar de detectar a tiempo alguna amenaza y a partir de ahí lograr técnicas, herramientas o estrategias de contención y de protección. Pero ¿qué es la ciberinmunidad? La ciberinmunidad, al igual que en el campo de la medicina, es crear los mecanismos que permitan a los organismos protegerse ante una amenaza. En el campo de la salud sería ante una enfermedad, en el caso de la ciberseguridad sería ante una amenaza informática. La forma de lograrlo en el terreno informático o en el terreno tecnológico es desarrollando dispositivos que sean seguros desde el inicio, es decir, desde que se diseña, por ejemplo, un robot que vaya a ser responsable de hacer cirugías, considerar no solo la funcionalidad, por ejemplo, que debe tener, la precisión que debe de tener, sino evaluar, modelar las diferentes amenazas que pueden representar un riesgo para un dispositivo de este tipo, no solo para las computadoras. Si, por ejemplo, se va a diseñar una aplicación que maneje expedientes médicos, que ésta ya venga evaluada y venga considerada con todos los posibles riesgos y que desde que se desarrolla esa aplicación o se fabrica ese dispositivo médico, ya traiga embebido consigo todos los mecanismos de seguridad y protección requeridos. Este tipo de enfoque va a ayudar a que la solución se dé desde el principio, es decir, cuando un producto, cuando una herramienta salga al mercado, cuando se implemente una tecnología en un hospital o cuando se utilice una herramienta, por ejemplo, de gestión de pacientes, estos ya vengan protegidos. A lo mejor con mecanismos que permitan hacer respaldos de manera más sencilla y toda la protección que se requiere. Es así como se logra la ciberinmunidad. De mi parte es todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes compartiendo esta información. Me pongo a sus órdenes, mis datos de contacto, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de correo y por supuesto estaremos muy atentos a cualquier duda que pueda existir y cualquier comentario que nos quieran hacer. Muchísimas gracias también a los organizadores por este extraordinario evento que en verdad va a aportar mucho a los asistentes y nos vemos a la próxima, esperemos después de la pandemia de manera presencial. Hasta luego.